Y hablando de gracias, el tema de hoy lo he titulado La gracia de Dios, el regalo que transforma vidas. La gracia de Dios, el regalo que transforma vidas. Hermanos, la humanidad constantemente está buscando formas de alcanzar significado, formas de alcanzar propósito y redención, pero a menudo, muy a menudo diría, depende de sus propias fuerzas y logros. Vivimos entonces en medio de un humanismo y de un humanismo tal que está siempre centrado en el hombre por el hombre. Y eso lo sabemos. Hoy vivimos en medio de una sociedad ególatra, en medio de una sociedad hedonista que siempre busca el placer, que siempre está buscando ese humanismo, todo lo que me proporcione placer. Hermanos, y el apóstol Pablo, en esta carta a los Efesios, en el capítulo 2, como lo vamos a ver en un momento, en los versículos del 5 al 10, nos recuerda que nuestra identidad y verdadera redención no proviene de nuestros esfuerzos, sino del regalo inmerecido de la gracia de Dios. Es un regalo inmerecido, mis hermanos. Y quiero reafirmarlo, ninguno de nosotros merecemos ese regalo. Es por la mera misericordia de Dios, es por su mera gracia. Hermanos, y este mensaje nos lleva, y eso espero, a reflexionar sobre cómo Dios, por medio de su misericordia y su gran amor con el que nos amó, nos rescató de una muerte espiritual y nos dio nueva vida en Cristo Jesús. Más aún, nos muestra que somos obra de sus manos, pero que también nos muestra que somos su obra maestra, creados para cumplir los nuevos propósitos que Él ha preparado de antemano para que cada uno de nosotros andemos en esos propósitos. Este mensaje entonces, mis hermanos, es una invitación para abandonar el orgullo y abrazar la gracia y misericordia transformadora que solo Dios puede ofrecernos. No busquemos en otro lugar, no es a través del mundo, no es a través de las riquezas, no es a través de las experiencias, que ahora muchos buscan nuevas experiencias espirituales. ¿Quieres tener una verdadera experiencia espiritual? Ríndete a los pies de Cristo y aprende a conocer al Señor. El Señor lo dijo en el Antiguo Testamento, a través del profeta Jeremías, dijo que si alguien debe de gloriarse, gloríese en conocerme y entenderme. Y ese es el propósito de nosotros como iglesia, hermanos. Así que con esto en mente vamos a ir a la palabra santa del Señor, Efesios capítulo 2, y vamos a verlo a partir del verso 5 y siguientes. Efesios, carta a los Efesios, capítulo 2, verso 5, y honramos la palabra santa de Dios, leyéndola en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ahí está proyectada por si alguno no la tiene a la mano. Dice así la palabra santa de Dios. Aún estando nosotros, escuchen, muertos en pecados, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió, iglesia? Aleluya, bendito sea el Señor. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿en dónde? En lugares celestiales con Cristo Jesús. Verso 7. ¿Por qué hizo todo esto? Escuchen. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Padre eterno, gracias te damos en esta bendita mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por tu mensaje, por tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por darnos a tu amado Hijo para que Él viniera en esa muerte sustitutiva, porque creemos en la doctrina de la sustitución, Señor, que tú tomas nuestro lugar
y paga nuestra deuda para satisfacer tu justicia, Señor. Gracias por tu redención. Gracias por salvarnos aún sin merecerlo, Señor. Gracias por tu gran amor y por eso te amamos, porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que está en medio de nosotros. Gracias por este día. Bendecimos este día en tu santo nombre, Señor, y te damos a ti toda gloria y toda honra. Gracias por traernos hasta aquí este 29 de diciembre del 2024, Señor, y permitir que sigamos caminando firmes en tu fe y en tu bendita palabra, y que ese sea el propósito, Señor, y ese es nuestro clamor para el próximo año que estamos pronto a recibir. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Dios les bendiga. Hermanos, en el texto que acabamos de leer en la porción, observamos básicamente que hay una paradoja. La palabra de Dios nos presenta una paradoja, y es la paradoja del ser humano en la que vivimos permanentemente. Vida y muerte, o muerte y vida. Esa es la paradoja en la que vivimos. Permítame presentárselo a través de este pequeño diagrama: rebelión y gracia. Si usted si usted se observa, hermano, la rebelión produjo la muerte espiritual, y la gracia nos lleva ¿a qué? A la vida en Cristo. Hermanos, la rebelión es una manifestación de lo que produjo el pecado. ¿Y el pecado hacia dónde nos lleva? Hacia abajo. Nos hunde en una muerte espiritual. ¿Y dónde está la paradoja, amada iglesia? Que Dios nos toma en medio de esa condición de muerte espiritual. Dios entonces nos toma en esa condición y nos lleva para darnos vida arriba, porque la salvación viene de arriba. La salvación no es de los hombres, la salvación es de Dios, viene de arriba, mis amados. Y es en Cristo Jesús que cada uno de nosotros tenemos salvación y vida eterna. Hermanos, la palabra de Dios es bien enfática cuando dice textualmente en Romanos que el pecado nos paga, nos da un salario, una cuota. No pecamos de a gratis, nos pasa un cheque, nos da un pago. ¿Y cuál es el pago? Muerte. Es una muerte espiritual. Ese es el pago del pecado. Entiéndalo, iglesia, ¿lo puede entender? Que cada vez que alguno de nosotros obstinada y neciamente toma la decisión de pecar, aún sabiendo que ese paso que va a dar es pecado, vas a recibir una paga y es muerte espiritual. Pero por el otro lado vemos el contraste y vemos la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Un amor incomparable, mis hermanos, que ninguno de nosotros podemos expresar nunca, porque somos egoístas. Tú me amas, yo te amo. Tú me das, yo te doy. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo vino, tomó nuestro lugar y murió por nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a la salvación y para darnos el regalo precioso de la vida que tenemos, una vida abundante en Cristo. Hermanos, todo es en Cristo. Tengo que preguntar, entonces, ¿seguiremos caminando en rebelión? ¿Verdad que no? Imposible. Tenemos que caminar en las obras que Cristo ya preparó de antemano. Lo único que tenemos que hacer es rendirnos a su voluntad soberana. Y además, amada iglesia, la palabra de Dios nos dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Mis hermanos, entendamos que estar sin Cristo, como usted lo está viendo ahí en ese diagrama, estar sin Cristo significa estar bajo la condición de una muerte espiritual por causa de nuestros pecados. Entiéndalo. Si no tenemos a Cristo, entonces estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Quieres tener vida eterna? Tenemos que tener a Cristo. Cristo es el que te sustenta. Cristo es el que te sopla
ese aliento de vida, el hálito de vida. Cristo es el que te lleva, te toma de la mano y te lleva a esos lugares celestiales a participar de su gracia juntamente con Él. Es por Cristo que somos justificados delante del Padre. Es por Cristo que somos perdonados y es por Cristo que somos unas nuevas criaturas, iglesia. Sin Cristo no hay nada. Así que si aquí hay alguien que está sin Cristo, entiéndalo, que estar sin Cristo es estar en muerte eterna y en condenación eterna. Pero estar con Cristo es estar en la vida eterna, en la verdadera abundancia que cada uno de nosotros deseamos y queremos. Hermanos, el humanismo busca una abundancia equivocada. El humanismo tiene un concepto erróneo, equivocado de lo que es la verdadera vida abundante. Porque el humanismo todo lo calcula, todo lo mide y todo lo calibra de acuerdo a los bienes materiales. Pero la palabra de Dios, y todos nosotros sabemos, y aún los que no creen saben, que cuando partimos de este mundo nos vamos como llegamos, desnudos, sin nada. Sin nada. Y entonces, como le dijo el Señor Jesucristo en esa parábola al rico, ¿y qué ganas con acumular tanto? Necios, si esta noche vienen y piden tu alma. Entonces, ¿en dónde está la verdadera abundancia? La verdadera abundancia, amada iglesia del Señor, está en Cristo Jesús. Por la gracia de Dios estamos salvos. Y la gracia de Dios, entre otras cosas, es darnos lo que no merecemos. La gracia de Dios es darnos lo que no merecemos. ¿Qué nos da el Señor? Vida eterna en Cristo Jesús. ¿Lo merecemos? No, no lo merecemos. ¿Y cuál es la misericordia? La misericordia de Dios es no darnos lo que merecemos. ¿Qué merecemos? Condenación eterna. Eso es lo que merecíamos. Pero la misericordia del Señor dice no, no. A mis llamados, a mis elegidos, a los que en la omnisciencia y en la sabiduría suprema de Dios y movido por su gracia, Él decidió llamar y elegir a unos cuantos y salvarlos por mera gracia, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, y juntamente con Cristo nos ha resucitado y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sabe qué es eso? Que en este mismo momento tu espíritu está sentado allí en esos lugares celestiales en Cristo. Pero todo eso tiene un propósito, iglesia. ¿Cuál es el propósito? Ser testigos de Dios en Cristo. Ser testigos de Dios en Cristo. ¿Estamos testificando de la nueva vida que Cristo nos dio? Hermanos, su bondad para con nosotros nos permite disfrutar de las abundantes riquezas de Dios en Cristo Jesús. Ya lo he dicho muchas veces desde este púlpito, todos nosotros somos inmensamente ricos. En Filipenses dice su palabra que Cristo se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Todas las riquezas espirituales están en cada uno de nosotros depositados en Cristo Jesús por el poder del Santo Espíritu. Hermano, déjeme decirle algo. En la iglesia primitiva, hermanos, en la iglesia primitiva, el Señor Jesucristo, después de que ha resucitado, reúne a sus 12 y a los discípulos, un total de 120, y les da una ordenanza. Les dice, es necesario que vayan al lugar, al aposento alto, y allí esperen hasta que la promesa del Espíritu Santo de Dios venga sobre ustedes. Y en Hechos 1:8, se lo voy a dar solo como referencia, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hermanos, y en ese día tremendo, después de que el Señor fue levantado, 50 días después, viene el hecho grandioso del Pentecostés, donde todos esos 120 fueron llenos
llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahí vemos el poder del Espíritu, el cumplimiento de la promesa, pero vemos también el derramamiento de la persona del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que le fuésemos testigos. Y en el capítulo 2 de Hechos vemos que esos 120 reunidos, escuchen hermanos, esto es grandioso y nos debe avergonzar. 120 reunidos bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, hermanos, y la predicación de Pedro llena del Espíritu Santo de Dios, testifican del poder de la resurrección de Cristo y se convierten en 3,000. Así lo dice la palabra, no lo digo yo. 3,000 se convirtieron. ¿Cuántos dieron testimonio de Cristo? 120. ¿Cuántos se convirtieron en un solo día? 3,000. Hermanos, y llevándolo de alguna manera en una proporción, nosotros tendríamos que haber convertido por lo menos 1,500. Y no en un día. Voy a ser muy generoso. En un año. Yo no los veo por ningún lado. ¿Se dan cuenta de la calamidad en la que vivimos? Cuando hemos sido enriquecidos, cuando hemos sido revestidos del poder del Espíritu Santo de Dios, no estamos testificando de Cristo. Si estuviéramos testificando de Cristo, amada iglesia, este lugar sería chiquito, pequeñito. De verdad, no hay que hacer tanta bulla, no hay que hacer tanta cosa, no hay que idearnos estrategias. La iglesia primitiva y la palabra de Dios nos demuestra que la única estrategia válida y suficiente es que nosotros testifiquemos de Cristo llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué está pasando? ¿Estamos llenos o no? Cada uno el Espíritu le convencerá. Pero que ese sea un propósito para el nuevo 2025, pero que no se quede aquí en solo palabras, sino que esto que yo le estoy expresando desde lo más profundo de mi corazón y convencido hasta mis huesos por el Espíritu Santo de Dios, que se haga un propósito en tu vida y la mía. Que durante este nuevo 2025 cada uno de nosotros demos testimonio y veremos su gloria derramada en este lugar. Hermanos, fuimos llamados con un propósito: ser testigos de Cristo. Mire lo que dice Efesios 2:7. Se lo voy a recordar, ya lo leí. Para mostrar en los siglos venideros, ahí está el testimonio. ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué nos salvó? Para mostrar en los siglos venideros, ¿qué cosa, Señor? Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estamos, hermanos, testificando de esas abundantes riquezas, de esa abundante de la gracia, de su bondad, de su amor y de su misericordia. Déjeme decirle algo, hermanos, y se lo digo con todo temor y temblor, pero en sus casas hay personas que aún no conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque no estamos testificando del poder de Dios. No estamos mostrándole al mundo, y sí que menos a nuestra familia, que somos vidas transformadas por el poder de Dios. Que su gracia se hace manifiesta en nosotros cada día, cada mañana, cada atardecer, cada anochecer. ¿Y cómo? Con nuestro estilo de vida diferente que testifica de la verdad que portamos, de Dios, Cristo Jesús viviendo en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Iglesia, es el momento, como dice la palabra: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hermanos, estamos siendo egoístas. Estamos siendo egoístas. Tenemos una salvación tan grande y sabemos, porque sabemos que somos salvos, y estamos callando la verdad. Cuando la ordenanza, la gran comisión que nos dio el Señor a todos, esto no es solamente para el pastor, para todos, es que debemos ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. No lo estamos haciendo, iglesia. Si lo estuviéramos haciendo, téngalo por seguro que en esa proporción este lugar, este salón estaría repleto. Y tendríamos que tener hasta 2 o 3 servicios. Ser testigos de Dios en Cristo
demanda tres implicaciones, hermanos. Número uno, Dios revela su gracia a través de Cristo como un testimonio eterno. Miren, hermanos, la seriedad del asunto. Somos testigos, debemos testificar eternamente de Dios. Alguien una vez, hace unos cuantos años atrás, me dijo, y de una manera que él se sentía complaciente, qué ironía, y este hombre dijo: pastor, hablando con uno de mis amigos, les comenté que yo era cristiano y llevo ahí trabajando ya varios años. Y él, al que le estaba comentando, me dijo: hermano, si no lo hubiera dicho, nunca hubiera sabido que usted es cristiano. Y él lo decía como si fuera algo bueno. No, hermanos, la gente tiene que ver en nosotros algo diferente. La gente tiene que ver un comportamiento, una conducta, una actitud completamente diferente. Ellos no nos pueden ver igual que el resto del mundo, porque entonces, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Cada uno de nosotros tenemos ese compromiso, hermanos. Y esta es la primera implicación. Dios revela su gracia a través de Cristo como un testimonio eterno. Las riquezas de la gracia de Dios son tan infinitas e inagotables como Dios mismo. Dios es infinito, Él es inagotable. Su gracia nunca termina, porque Él es infinito. Eso es parte, hermanos, de la aceidad de Dios. Y aceidad de Dios en teología quiere decir eso, que todo lo que Él da es infinito. Su fuente nunca se acaba, porque es Dios mismo manifestándose a través de nosotros. ¿Lo está entendiendo, mi hermano? En segunda implicación, su bondad hacia nosotros es un recordatorio de su amor inmerecido. En Romanos 5:8, ya lo dije hace un momento, se lo voy a repetir: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Vemos la misericordia y el amor de Dios? Y la palabra dice también que el amor de Dios ha sido derramado abundantemente en cada uno de nuestros corazones. Hermanos, y eso es verdad porque lo dice la palabra. Y es verdad, y ustedes lo saben porque ustedes son cristianos. Y es verdad que su corazón está lleno del amor de Cristo. Entonces, ¿por qué no están derramándolo? ¿Por qué no lo están reflejando? ¿Por qué no lo están mostrando al mundo? ¿Por qué siguen con impaciencia, intolerancia? ¿Por qué, hermanos, no extienden la misericordia a la persona que no conoce a Dios, cuando usted debe ser un ejemplo de que conoce a Dios? Otro texto, Juan 3:16, ustedes lo saben. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, es tu compromiso. Es tu compromiso. Mi compromiso es venir y predicarle la palabra, adiestrarlo, capacitarlo a través de los estudios bíblicos de los miércoles, a través del día sábado en las clases, en la reunión de hombres. El compromiso de mi esposa es adiestrar y preparar a cada una de las mujeres a través de las reuniones de Zoom, que son varias en la semana, creo que son 3, para que cada uno de ustedes vayan y testifiquen de Cristo. Muestren el amor que ha sido derramado abundantemente en sus vidas. Hermanos, créanme que lo suficiente que nosotros podemos hacer es dar gracias a Dios por una salvación tan grande que ninguno de nosotros merecíamos. Así que aquí está la tercera implicación. La salvación en nosotros implica glorificar a Dios por la eternidad. La salvación implica glorificar a Dios por la eternidad. Y yo tengo que empezar en casa. ¿Lo estamos glorificando en casa? Porque ese es el termómetro de la prueba. Allí nosotros todos me incluyo, somos muy relajados. Estoy en la comodidad de mi casa y aquí yo hago lo que se me pegue. Entonces estoy tranquilo. Ahí es donde te manifiestas como un verdadero cristiano. Porque ahí no tienes careta, falsedad ni hipocresía. Y tus hijos, tu esposa
o tu esposo, tus hijos, te ven tal como eres. Allí no andas con disimulos. O eres o no eres. Nadie nos ve. Gracias, hermana. Hermano, se nos olvida lo que dijo el salmista, inspirado por Dios. Sobre ti fijaré mis ojos. Hermano, yo descanso mucho en eso, pero también sé que es una gran responsabilidad de mi parte. Porque sobre ti fijaré mis ojos, me da confianza, me da seguridad, ¿verdad? Me da sustento, pero también demanda compromiso, seriedad, respeto y temor a Dios, porque sé ciertamente que en todo momento, en todo lugar Dios me está viendo y no me puedo ocultar. No me puedo ocultar. Ninguno de nosotros nos podemos ocultar de la presencia de Dios, mis hermanos. Él es omnipresente. Él está en todas partes. Hermanos, durante 21 siglos que han transcurrido de este ión, de esta época, Dios sigue derramando abundantemente de su gracia y justicia para cubrir a millones y millones de pecadores arrepentidos que siguen viniendo a los pies de Cristo para recibir y disfrutar de su abundante riqueza, de su gracia por la bondad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Su obra ya está hecha, caminemos en ella. ¿Eres un hijo, eres una hija de Dios? Entonces estás en misión con Dios. No se te olvide eso. Tienes un compromiso. Como dijo Pablo, es que aunque no quiera, estoy obligado a hacerlo. ¡Ay de mí si no lo hiciere! ¡Ay de mí si me resisto! Hermanos, ¿ustedes recuerdan la gráfica que les mostré hace un instante de la rebelión y de la gracia? La rebelión nos lleva a la muerte espiritual. Rebelión es contradecir la voluntad soberana de Dios. En el Evangelio de Mateo, el Señor nos presenta una imagen y una ilustración de eso. Solo se lo traigo a colación. Él dice, el Señor, enseñándole a los fariseos y escribas de esa época, para que ellos entendieran lo rebelde que eran. Y el Señor dice que había un padre de familia que tenía 2 hijos. Y al uno le dijo, ve y haz esto. Y él dijo, sí, pero no fue. Al otro le dice, ve y haz esto. Y él dijo, no, pero terminó haciéndolo. Y la pregunta que el Señor Jesús le hizo a ellos es la misma que yo voy a plantear. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo que sí o el que dijo que no? El que dijo que no, pero lo hizo. ¿Por qué dijo que no? Porque andaba en su carne. ¿Y por qué terminó haciéndolo? Porque el Espíritu Santo de Dios viene y lo convence de pecado y de justicia y de hacer lo que es digno y correcto delante de Dios. Nosotros tenemos, hermanos, vamos a ser sinceros. ¿Tenemos todo el tiempo la voluntad, el deseo de agradar a Dios? Dígame, ¿sí o no? Si decimos que sí, somos mentirosos, hipócritas. Así es. No, hermanos, honestamente, todos los días no tenemos la voluntad y el deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué la hacemos? Porque ahí está el Espíritu Santo de Dios y no nos suelta, no nos deja tranquilos. Y Él nos convence y por eso lo hacemos. Hermanos, no te detengas. Sabes que en tu casa, sabes que en tu barrio, sabes que en tu trabajo hay personas que no conocen a Cristo. Debes proponerte, por amor de Cristo, proponerte. Es que no les gusta, no importa. Tú predica, enseña la palabra. Hermanos, yo sé que a muchos de ustedes hay algunas cosas que desde este púlpito no les gusta. Yo lo sé. ¿Y por eso voy a dejar de predicar la verdad? No, yo tengo que predicar la verdad. Aunque a veces sea chocante, aunque a veces sea una palabra fuerte, aunque a veces me incomode, porque al primero que me incomoda es a mí, tengo que decirlo. De la misma manera no te canses de decir la verdad, de proclamar el evangelio glorioso de Cristo.
Hermanos, la naturaleza de la salvación es un regalo inmerecido. Nuestra salvación es completamente un acto divino de gracia, no algo que podamos ganar o merecer. Hermanos, recuerdo ahora el pastor Sugel un día dijo: Señor, mira que todos los días me levanto y leo 8 capítulos diarios de la palabra. Entonces ahora bendíceme. No, no es por obras. Eso es algo que deberíamos de hacer. El Señor no nos bendice porque leamos la palabra, porque eso sería como pagarnos por obras. No, es por su gracia. La palabra la leemos porque la palabra nos santifica. La palabra nos edifica, la palabra nos redarguye, la palabra nos muestra tal como somos, la palabra hace que nosotros rectifiquemos el camino. Por eso debemos leer la palabra. Hermanos, como nuevas criaturas en Cristo estamos llamados a vivir en gratitud, reflejando su gloria en toda nuestra manera de vivir. Y nuevamente tengo que hacer una pregunta retórica, no me la conteste. ¿Estamos reflejando la gloria de Dios en toda nuestra manera de vivir? ¿La estamos reflejando? Examínese y pídale al Espíritu Santo que le muestre. Y si hay algo o algunas o pocas o muchas cosas que tiene que corregir, sea diligente, corríjalas y siga adelante creciendo y dándole gracias al Señor porque Él te muestra por su palabra. Mira lo que dice Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Aquí tenemos, hermanos, 2 verdades eternas. Veámoslo a través de este diagrama. Salvación por gracia, no por obras. Nuestra salvación es por gracia, no es por obras, hermanos. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y el texto bíblico nos dice que la fe es un don de Dios. Pero yo voy a dar un paso más. No solo la fe, la gracia también, las dos cosas son don de Dios. Y un don quiere decir un regalo de Dios. Es que yo no tengo fe, mentiras. El Señor plantó en el corazón del hombre eternidad sin que alcance éste a entender la obra portentosa que ha hecho Dios desde el principio. Hermanos, y si no, mire a los incrédulos. Para no ir muy lejos, mire por el espejo retrovisor de su vida unos años atrás cuando aún no era cristiano y fíjese que usted sí tenía fe. Mal direccionada, pero tenía fe. Usted creía o en ídolos, en santicos, en imágenes, o usted creía en el dinero, o usted creía en usted mismo, pero usted creía en algo. Todo ser humano cree en algo. Lo que hace el Espíritu Santo es que viene y toma esa fe que Dios ya implantó en tu corazón y en el mío y la direcciona al lugar correcto, que es Cristo Jesús. Hermanos, somos salvos por gracia, no por obras. Ahora permítame compartirles un paralelo presentado por Pablo en la carta a los Gálatas y en la carta personal o pastoral que dice a Tito, para que entendamos el diagrama de que la salvación es por gracia y no por obras, y una reafirmación más de una evidencia bíblica de que lo que estoy diciendo es la verdad. Y le voy a presentar la primera parte de los dos textos. Ahí está. Gálatas 2:16, parte A o primera parte, dice: sabiendo, escuchen hermanos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y luego a Tito, en esa carta pastoral y personal, le dice: nos salvó, Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ahí está. No hay obras de justicia, hermanos, porque nosotros estamos vendidos sin Cristo. Entienda, sin Cristo estamos vendidos a la impiedad. El deseo pecaminoso siempre prevalece en una mente que no ha sido redimida, en un corazón que no ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo de Dios. Y su inclinación siempre va a ser hacer el mal.
Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Hermanos, no podemos evitar entonces el crudo planteamiento con el que la palabra de Dios enfrenta el humanismo de nuestros días. Aquí está. No las obras, sino la gracia. No la ley, sino la fe. No nuestras obras de justicia, sino la misericordia de Dios. Ahí lo puede ver. Es la gracia, es la fe y es la misericordia de Dios. ¿Cuál de esas tres cosas son tuyas o mías? Ninguna. Todo es de Dios. La gracia es de Dios, la fe es de Dios, la misericordia es de Dios. ¿Dónde entonces está la jactancia? ¿Dónde está tu jactancia y la mía? Hermanos, ¿por qué entonces menospreciamos a los demás cuando decimos es que yo soy cristiano? Y Santiago lo dice, muéstrame tus obras y entonces veré que verdaderamente tienes fe y eres un hijo de Dios. ¿Dónde está la jactancia? No encontramos ninguna colaboración nuestra. La salvación es una obra enteramente de Dios. Por su gracia y misericordia, lo único que debemos tener es gratitud, mis hermanos, al rendir nuestras vidas a su voluntad llena de amor y a su señorío lleno de gracia. Hermanos, la fe que justifica no es en absoluto una obra más. Decir justificación por la fe significa decir justificación por Cristo Jesús. No es una obra más, es la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Hermanos, ya queda completamente demostrado bíblicamente que la gracia y la fe y toda la obra salvadora viene por parte de Dios. El valor de la fe entonces radica exclusivamente ¿en qué, mis hermanos? En su objeto. La fe tiene un objeto y ese objeto, y lo estoy diciendo gramaticalmente para que no me vayan a entender mal, es Cristo Jesús. La fe nos lleva a Cristo. La fe señala a Cristo. O déjeme decírselo de esta manera, la fe es el ojo que mira a Cristo, la fe es la mano que se apropia de Él, la fe son los labios que beben el agua de vida. Y solo Cristo puede darnos esa agua de vida, mis amados. Lo demás son cisternas rotas. Cisternas rotas. La verdadera agua de vida solo la podemos encontrar en Cristo Jesús, a través de su palabra y por medio de su Santo Espíritu. Hermanos, cuando más claramente vemos la suficiencia de la persona divina y humana de Jesucristo y su muerte expiatoria, tanto más incongruente o erróneo resulta pensar que tenemos algo que ofrecer. Nada bueno tenemos que ofrecer. Por tanto, la justificación por fe solamente promueve la verdadera gloria de Cristo y desbarata la vanagloria del hombre. Deja completamente desnudo al humanismo de nuestros días. Lo deja completamente desnudo. Deja completamente sin sustento, sin una base, a todos aquellos intelectuales que empezaron en la época del Renacimiento en el siglo XIV y XV y que luego en la época de la Ilustración en el siglo XIX retomó nuevamente fuerza y poder. Y por eso los humanistas de esa época y los de hoy, hermanos, desplazaron la palabra revelada, desplazaron la revelación de Dios y pusieron en el centro al hombre. Que la palabra de Dios y el mensaje de esta mañana nos ayude a entender que el centro es Cristo. Él es el centro. Sin Cristo no hay redención. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay vida eterna. Ninguno de nosotros podemos lograrlo. De manera que para concluir, mis hermanos, ir cerrando el mensaje, nuestra salvación es por gracia. Nuestra salvación es mediante la fe.
y nuestra salvación no tiene nada que ver con las obras. Somos la nueva creación en Cristo para un propósito divino. Somos la nueva creación en Cristo para un propósito divino. Que tu vida sea un propósito, y tengo que hacerle una serie de preguntas antes de cerrar. ¿Cuán agradecidos estamos con Dios? ¿Cuán agradecidos estamos con Dios? Déjeme decirle algo. Por lo menos, yo puedo ver hoy en cada uno de ustedes, de los que están aquí, que tienen algo de agradecimiento con Dios. Porque a pesar de que había lluvia, a pesar de que había por ahí alguna alerta, aquí estamos. Pero ya ve, nada pasó. Eso es demostrar un poco de gratitud hacia Dios. ¿Cuán agradecidos estamos con Dios? ¿Cuánto sabemos que nuestra vida debe ser un propósito del reflejo divino? Ya lo he dicho en el mensaje. ¿Estamos en misión con Dios? ¿Reflejamos a través de las buenas obras frutos de arrepentimiento? ¿Somos reconocidos como discípulos y seguidores de Cristo? Creo que esta es la última y la más importante. ¿Somos reconocidos como discípulos y seguidores de Cristo? Hermanos, estamos en el ojo del huracán. Ese sí es un huracán. Todo el tiempo allá afuera estamos en la mira. La gente nos está evaluando. La gente nos está observando. La gente está criticando cada paso que damos. Se quedan callados, pero por dentro están diciendo, mire, ¿y ese es cristiano? ¿Y está hablando de esa manera? ¿Se está comportando de esa manera? ¿De esa manera agresiva está mirando? ¿De esa manera que no refleja ninguna gloria, ninguna misericordia, ninguna compasión está actuando? Ellos lo miran y nos evalúan. Efesios 2:10, y con esto termino. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. No tenemos nada que hacer. Las obras ya están hechas, solo caminemos en ellas. Las obras es como un puente que Dios ya hizo, que nos permite pasar de este lado de la eternidad al otro lado de la eternidad. Solamente camine, pase, vaya. Hermanos, somos hechura suya. Dios nos ha diseñado como su obra maestra, pero debemos ser un testimonio para el mundo del poder de Dios. Primer propósito, que durante este nuevo 2025 que estamos por iniciar, seamos un propósito, que demos testimonio del poder de Dios actuando en cada uno de nosotros. Primer propósito para el nuevo año, que demos testimonio. Aquí dice, creados en Cristo Jesús. Hermanos, nuestra nueva vida en Cristo está orientada hacia el servicio y la obediencia. Otro propósito, segundo propósito para el nuevo 25, que la gente pueda vernos como servidores, como colaboradores del ministerio de Cristo Jesús, que puedan ver que nosotros nos mantenemos en obediencia a la palabra de Dios, pero que también respetamos las autoridades que Dios ha establecido en este gobierno. Mientras no contradigan la palabra de Dios, debemos respetar y seguir y ser obedientes. Ese es un propósito también para nosotros en el nuevo 2025. Y luego dice el texto, para buenas obras. Fuimos creados para buenas obras. Estas son, hermanos, las que nosotros hacemos o las que Dios ya hizo. Las que Dios ya hizo. Creados para buenas obras. Estas no son las causas de la salvación. Hacer buenas obras no es salvarnos. Ese es el resultado de la salvación que tenemos. Si somos salvos, por resultado, tenemos que caminar en las obras buenas que Dios ya preparó. Hermanos, ese debe ser otro propósito. ¿Y cuál es una de esas obras que Dios ya preparó? ¿Para qué Dios te llamó? ¿Para qué Dios te llamó? Para ser testigo de su gloria. ¿Y cómo somos testigos? Compartiendo las buenas nuevas de salvación, evangelizando. Que tu propósito y el mío durante el nuevo 2025 que está por llegar sea ese propósito principal. Que evangelicemos, que compartamos la verdad, que no nos quedemos callados, hermanos. Que testifiquemos con nuestra vida y a través de la palabra. En conclusión, mis hermanos, como nuevas criaturas en Cristo, estamos llamados a vivir en gratitud,
reflejando su gracia mediante las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Nuestro desafío entonces es depender completamente de Dios, mis hermanos, y vivir en el propósito para el cual fuimos creados, en conformidad y unísonos con nuestra nueva vida en Cristo, para la gloria de Dios. Y cuando digo unísonos, estoy diciendo unidos en una misión, reflejando en un solo sonido. ¿Usted ha visto esas filarmónicas que tienen un director y todos van exclamando y es un solo sonido? Nosotros tenemos un director. Hoy en la alabanza la expresaron. No es un director, no es un maestro, es nuestro pastor de pastores, nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro Salvador, nuestro Dios eterno. Hagamos su voluntad, que seamos un eco de su vida, que seamos un eco de su palabra, que seamos un eco de las virtudes que Cristo manifestó cuando andaba en la carne, en la humanidad, pero también las virtudes que Cristo ha dejado en su manual de vida, que es la Biblia. Esos tres propósitos deben ser los principales para cada uno de nosotros. Amén. Padre eterno, gracias te damos en esta bendita mañana, Señor, por tu palabra, tu mensaje. Gracias por tu amado Hijo, por tu Espíritu Santo, Señor. Y ahora yo te pido, mi Dios, que estas palabras y este mensaje, Señor, que es tuyo, Padre, quede plasmado de tal manera, Señor, que retumbe dentro de nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, cada momento, cada día, cada instante, cada segundo. Como dijo el salmista, aún en la noche me enseñe tu conciencia, me enseñe mi conciencia tu palabra, Señor, para que entendamos que debemos ser un fiel reflejo de tu gloria, que debemos testificar de ti y manifestar tu luz al mundo. Porque todo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bendecido y venturoso año 2025.